El F-15 Águila es un caza legendario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en servicio desde principios de 1976. Se trata de una aeronave con una capacidad de maniobra superlativa y una potencia tal que prácticamente la asemejan a un cohete con alas. De hecho, al día de hoy continúa siendo uno de los aviones de guerra más potentes y veloces del mundo. Algo sumamente valorable en una era en la que aeronaves mucho más nuevas y tecnológicas surcan los cielos internacionales. Sin embargo, pese a ser un producto norteamericano nacido durante la Guerra Fría, el F-15 se ha desempeñado de manera extraordinaria bajo banderas de otros varios países. Es en este aspecto, quizás, que un F-15 llevó adelante una de las maniobras más recordadas y venerables de su amplia historia operativa. Y esto fue cuando un piloto israelí consiguió aterrizar la aeronave luego de perder por completo su ala derecha en una colisión aérea. Pero, ¿cómo fue capaz de seguir volando y aterrizar un avión al que básicamente le faltaba la mitad de su estructura? Si quieres conocer la respuesta a tan raro incidente, quédate con nosotros y acompáñanos a descubrir más sobre una de las increíbles hazañas del reconocido F-15 Eagle. ¿Estás listo? Pues entonces, 3, 2, 1, ¡prepárate para volar! Como dijimos, el F-15 es un avión de gran categoría y fue por muchos años uno de los mejores a nivel mundial, ubicándose por encima de su más inmediato competidor, el MiG-25 soviético. No obstante, entre tantos laureles y victorias en el espacio aéreo bélico, es común que se pase por alto uno de los episodios en el que el avanzado diseño estructural del F-15 demostró su calidad. Nos referimos al denominado incidente del Negev, ocurrido en 1983 en el desierto israelí homónimo. Pero antes de comenzar, repasemos un poco el trasfondo. A principios de la década de 1980, el F-15 todavía estaba en su etapa de grandeza, aún con muchos años por delante para escribir su leyenda en las páginas aéreas de la historia. Hacía unos pocos años que había entrado en servicio para los norteamericanos. En ese contexto es que la Fuerza Aérea Israelí estaba realizando pruebas de la flamante aeronave el 1 de mayo de 1983. Se trataba de un ejercicio de entrenamiento en el que dos F-15D, la variante biplaza del mencionado jet de combate, debían enfrentarse a modo de práctica contra 4 A-4N Skyhawk sobre el desierto de Negev. Específicamente, era un simulacro de defensa de una base aérea en el que los F-15 debían despegar rápidamente e interceptar a la amenaza enemiga. Ahora bien, en países como Estados Unidos, por ejemplo, para este tipo de ejercicios los pilotos están obligados en todo momento a mantener una distancia prudencial a 360 grados de al menos 150 metros. La llaman burbuja de seguridad. Esto es, lógicamente, para evitar accidentes de colisión a grandes velocidades o durante las maniobras básicas propias de los cazas de combate. De más está decir que, en el caso de los israelíes, esto no sucedió así aquel día de 1983. En medio del ejercicio de entrenamiento, uno de los F-15, el pilotado por el capitán Zivi Nedivi, se aproximó demasiado a su objetivo y, luego de disparar su simulación de misil aire-aire, lo perdió por completo de vista. Enseguida sintió el fuerte y ruidoso impacto. Sin quererlo, había colisionado parcialmente con el A4, pero mientras el viejo Skyhawk se desintegraba, no sin antes que su piloto consiguiera eyectarse, el F-15 de Nedivi seguía en el aire, fuera de control, sí, pero continuaba volando. Lo primero que se le pasó por la cabeza al piloto israelí fue, por supuesto, seguir la recomendación razonable de su navegador e instructor, Yehur Gal, quien le solicitó que se eyectase, porque en esos segundos era imposible pensar que esa aeronave, que estaba dando giros en trompo y perdiendo altura, pudiera recuperar su vuelo.
Sin embargo, aquí es donde entró en juego la vasta experiencia que tenía Nedivi. Si bien él era un aprendiz en lo que correspondía al F-15, contaba con muchas horas al mando de otros aviones de combate. Es más, superaba en rango a su instructor. Es por ello que, antes de decidirse por evacuar la nave, quiso intentar una última opción para retomar el control. En consecuencia, activó los posquemadores. Y créase o no, consiguió su cometido: volver a controlar en gran medida la aeronave, al menos lo suficiente como para no eyectarse y dirigir el avión hacia la base aérea más cercana desde la que habían despegado. Lo curioso del caso es que, debido a la gran cantidad de humo que brotaba desde el lugar del impacto, Nedivi nunca alcanzó a advertir que a la aeronave le faltaba la totalidad del ala derecha. Lo cierto es que el experimentado piloto israelí pudo guiar a su dañado F-15 hacia la pista y concretar un aterrizaje forzoso. La maniobra la hizo casi al doble de la velocidad recomendada para ello y rompiendo a su paso un cable de frenado de emergencia. El caza rodó descontroladamente hasta por fin detenerse a escasos metros de donde se terminaba el asfalto. Fue recién en ese momento, cuando Nedivi estaba ayudando a salir de la cabina a su instructor, que ambos cayeron en la cuenta de lo que habían hecho y de la magnitud del daño de la aeronave. En sus palabras, Nedivi diría años después: es probable que, si lo hubiese visto antes, habría optado por eyectarme, porque obviamente no se puede volar un avión en esas condiciones. En este sentido, añadió: no creo que ninguna otra aeronave hubiese podido resistir esa cantidad de daño, esa gran porción de superficie removida y continuar volando hasta llevarnos a casa sanos y salvos. Según el piloto israelí, el mejor testamento de su hazaña fue cuando uno de sus amigos, un piloto de F-16, luego de ver el ruinoso estado de su aeronave y de conocer lo que había hecho, lo primero que hizo fue preguntarle: ¿puedo transferirme al escuadrón de F-15? Sin dudas, el F-15 de Nedivi había conseguido lo imposible. Y, por muy loco que suene, ni siquiera la empresa norteamericana desarrolladora del mencionado avión de combate, McDonnell Douglas, se creyó que esto fuese real. De hecho, hasta llegó a declarar públicamente que era algo imposible. Esto es claro hasta que vieron la fotografía de la aeronave y los registros de la misión de entrenamiento. Finalmente, luego de los análisis pertinentes, se dio a conocer la explicación de cómo el F-15 había conseguido poder seguir volando. La potencia de sus dos motores turbofan FW100 PW220, la estructura de su fuselaje y su elevado nivel de maniobrabilidad. Y eso no es todo. Esta aeronave en particular, cuyo indicativo era 957 Markia Yakin, ya había derribado a 4 aviones enemigos durante la guerra del Líbano en 1982. Luego del incidente del Negev, el ala perdida fue reparada y la unidad volvió a combatir. En noviembre de 1985 abatiría a un MiG-23 sirio como para continuar ampliando su extraordinario legado bélico. ¿Y tú, crees que Nedivi tomó la decisión correcta al continuar volando luego de la colisión? ¿O debería haberse eyectado? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando todas las novedades relacionadas a la aviación militar. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.